Saludamos a Wilson Gómez en estos momentos. Él es médico cirujano, pediatra, gerente especialista en salud pública, en fin, tiene un montón de cargos, fue diputado de Antioquia y hoy está aquí con nosotros como un experto, como otro experto en ese tema que es bien importante, el de ¿cómo se llamará? La educación de nuestros hijos o el cuidado de nuestros hijos o el descuidado, la falta de cuidado de nuestros hijos que estamos dejándole a la tecnología, a las pantallas, al celular, a la tablet, al televisor, la educación y el cuidado de nuestros hijos. Wilson, bienvenido a Clickcracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Roger. Buenos días a todos los televidentes. ¿Cómo estás? Tiempo sin verte, hombre. Sí, señor. Hace tiempo. Tanto que si yo lo veo en la calle así como está usted hoy, así no lo ya saludo. No me reconoce. No. Paso por encima y usted va a decir, este Roger tan grosero. Ah, tiene una pinta, pero buena. Se ve bien. Sí. Una buena pinta. Muchas sí, gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Y por qué no? Wilson, bueno, no importa. Wilson Gómez participa también en nuestra página web sinergiainformativa.com.co con unos muy interesantes artículos, como este, por ejemplo, el que vamos a hablar hoy. Y la imagen que le ponemos ahí es distinta. A ver si de pronto José... La actualizamos. Actualiza, que esta está muy buena. Me gusta. Sí, le gusta esta. Ah, bueno, ya. Oiga, bienvenido, hombre. Qué bueno que estemos nosotros. Muchas gracias, Roger, por la invitación. Muchas gracias por interesarte por estos temas trascendentales, que son temas de verdad. Ahora que estaba escuchándote con el tema de política, hacen parte de las políticas públicas que debemos implementar y que debemos actuar en nuestro país. Sí, señor. A ver, yo lo cojo al revés. Déjeme por ahí el tema de las políticas públicas para implementar este país. Pero déjeme, yo la cojo al revés pensando en lo anterior y en lo que pensamos aquí todos los días. Todos los días aquí estamos dándole vuelta al tema. ¿Cómo lograr que nuestra sociedad sea más pensante, más consciente, más crítica, que tenga criterio, que sea menos, voy a emplear un término psicológico, que tiene que ver con la conversación que teníamos hace un instante con Carlos Andrés Cardona, que las heurísticas, o sea, los atajos mentales dejen de gobernar a la gente, porque cuando un político utiliza una expresión mentirosa, ¿sí?, o injuriosa o calumniosa, quiere llegar a las emociones y a las pasiones, a las heurísticas, que son los atajos mentales de la gente, y dice, ¡ay, sí, señor! Ni siquiera piensa si lo que está diciendo es verdad o no es verdad. Simplemente, sí, señor, me gusta o no me gusta lo que está diciendo ese señor en contra de una persona, en contra de un hecho. Es porque falta criterio. ¿Será que es que para lo que vamos a hablar, de verdad tendríamos que hacer una revolución educativa para que desde ya nuestra sociedad empiece a cambiar a partir de nuestros niños, que tengan realmente una formación más crítica de la vida? Saber, Roger, que tiene mucho que ver lo que vamos a hablar hoy del tema de las pantallas, del uso de las pantallas o del abuso de las pantallas en nuestros niños, y ese pensamiento simplista, rápido, es un pensamiento donde no hay que pensar, o sea, es contradictoria la palabra, porque es un pensamiento donde no se piensa, donde se actúa simplemente por el impulso. Y todo tiene que ver con ese sistema dopaminérgico, para ser más específicos o más puntuales. Ahí estás mostrando una de las columnas. Esa columna es bien compleja. O sea, hay unas columnas muy pesadas. La infancia robada. ¿Y quién está? Venga, paréntesis, antes de que siga, que lo que está diciendo es muy importante. Pero ya que apareció esta imagen que me pone José ahí, esta es la página de Sinergia Informativa, ahí está una de las notas muy importantes, los artículos muy importantes, profundísimos, de Wilson Gómez, y es la infancia robada. Pero, ¿quién es el señor que está ahí, hombre? Es el mismo, es que ya nos ha crecido. Hemos embarnecido, como dirían las abuelitas, hemos embarnecido, como dicen las abuelitas. En muy poco tiempo nos cambiaron ya. Sí, bueno. Cambiamos de...
Pero no, hágame el favor. vamos a actualizar Sí, las dos la están buenas, imagen. pero excelente. Sígame, pues. Por aquí me están La vamos a tocando actualizar. y ya no sabe que está mi mamá por ahí conmigo, que estoy en otro lugar. Entonces ya se me mete, ya no sabe que estoy en este cuento. Bueno, Eso es continúe. lo normal de la tecnología, Sí, esa interacción. O sea, sí, eso hace parte, así debe ser la discusión en la tecnología, hacerla más agradable, más amena, más cercana, más familiar. No tan así es. acartonada, tan rígida. Esto debe ser mucho Sí. más suave, más light, Oiga, bueno, como sí. diríamos. Oiga, Wilson, entonces Bueno, venga, retomemos. Entonces, o sea que puede que incluso nuestra sociedad futura, lamentable, sea menos consciente, menos crítica que la de, incluso la de hoy. total. Ah, Hoy es menos crítica, hoy es mucho menos crítica. hoy Es es que mira, mucho menos crítica. yo te digo, o sea, esto es un sistema neuroendocrino, por llamarlo así, para que me entiendan, el abuso, porque voy a hablar del abuso, no quiero estigmatizar el uso de la tecnología la necesitamos, la tecnología es una herramienta fundamental para nuestras vidas, nos tenemos que adecuar a esa tecnología, pero tenemos que convivir de una manera armónica con ella, porque nosotros no podríamos vivir, tú y yo no podemos vivir sin ese celular, sin el PC, no podemos vivir sin la tecnología, pero tenemos que aprender a convivir con ella. Entonces, para los televidentes les voy a explicar algo de una manera más sencilla, voy a tratar de ser lo más didáctico posible. A ver, y voy a hablar de los niños, que es exactamente lo mismo que ocurre en los adultos. Lo que pasa es que como ellos tienen un cerebro menos desarrollado, un cerebro menos maduro, o sea, más inmaduro, pues obviamente los daños y las repercusiones son mucho mayores. Entonces hay un sistema que se llama el sistema dopaminérgico, que es un sistema de recompensa. Cuando hablo de recompensa es porque cuando tú esperas una recompensa es algo placentero, ¿cierto? Algo que te va a generar placer. Entonces, cualquier estímulo de esta pantalla, como son los colores, los movimientos, las imágenes, van a generar un estímulo de dopamina, una descarga de dopamina. Yo les he llamado shots, se llama shots, como unos tragos, como unos disparos de dopamina. Exactamente lo mismo ocurre con las drogas. Es exactamente el mismo mecanismo. El cerebro no diferencia si es una droga, si es cocaína, si es heroína, si es popper, si es anfetaminas, o si es un estímulo a través de las pantallas. La acción es exactamente la misma, producción de dopamina. Pero esa dopamina dura muy poquito. En el organismo ese placer dura poco. Entonces cada vez vamos a necesitar otro poquito, otro disparo de más dopamina. Y mientras más disparos, más disparos, más disparos, pues obviamente más placer. Eso es lo que ocurre normalmente en el organismo y ocurre con situaciones normales, cotidianas de la vida, como comer, como beber, como hacer ejercicio, como tener relaciones sexuales, todo esto que genera placer, pero de manera fisiológica. Aquí se están produciendo unos estímulos de manera no fisiológica. Entonces el niño inicia con su pantalla y se conecta a la pantalla y lo que uno ve es que, o lo que nosotros mismos hacemos, es todo el tiempo estar pasando imágenes que me van llegando al cerebro de manera muy rápida, con una cantidad de estímulos, muchos estímulos al mismo tiempo, colores, movimientos, imágenes placenteras, imágenes no tan placenteras, unas que me aburren, otras que me conectan, y vemos cómo uno todo el tiempo está con el dedo pasando la pantalla, que es lo que se ha llamado el scrolling. Entonces todo el tiempo pasa. Eso va generando descargas. Y cada vez me va a generar menos placer, porque va habiendo un efecto que se llama tolerancia. Entonces, esa misma dosis que yo tenía de 5 minutos de celular ya no me es suficiente. Voy a necesitar 10 minutos, 20 minutos y podemos ver niños que pasan casi todo el día pegados a una pantalla. Cuando yo retiro ese celular, esa pantalla, entonces, ¿qué va a pasar? Se genera un efecto de abstinencia. El cerebro necesita más estímulo para producir dopamina. Si no tengo ese estímulo, oh por Dios, qué problema. Y por eso es que vemos los niños cuando se les quita el celular, cuando se les suspende la pantalla, cuando se les apaga el televisor, cuando se les quita el computador, cuando se les apaga el juego, cuando se les quita el videojuego, la consola de videojuegos, pues obviamente reaccionan de una manera exagerada.
y exageradas, que usted los ve irritables, groseros. Y en la columna cuento dos historias muy interesantes que ocurren por ese problema de, yo lo he llamado un guayabo tecnológico, lo he llamado más un guayabo dopaminérgico, que es lo mismo que para esa crisis de abstinencia que ocurre cuando se deja de consumir alcohol o cualquier otra droga. Entonces, esa es como la explicación más didáctica de lo que sucede en un niño y en nosotros los adultos con respecto al uso de las pantallas. Wilson, buenos días. ¿Qué más, Germán? Tiempo sin verte también, hombre. A usted lo recuerdo mucho por el corbatincito, hombre. Ahorita es que tampoco lo recordaba por la barba. Cuando pasaron la foto de la columna me acordé que ya nos conocíamos. Claro que un placer verlo. Gracias por igual, acompañarnos. Germán, muchas gracias. Wilson, este tema es bien preocupante. El tema es que los estudios respaldan que el uso de estas pantallas afecta el desarrollo cerebral de los niños. ¿Y cuántas veces hemos escuchado, seguramente usted también, a los papás, abuelos, familiares de niños pequeñitos que ya tienen celulares en la mano y tablets y todas esas cosas, y les escuchamos decir esto: tan inteligente el niño que ya es capaz de navegar y ya es capaz de hacer dibujos y es capaz de hacer esto y aquello y lo otro, y pensamos que eso es y estamos desarrollándole la inteligencia al niño porque le permitimos usar este tipo de aparatos. Y cómo hacerlo, cómo quitarles eso si nosotros mismos no damos el ejemplo. Los papás llegan y se conectan llegan a la casa pegados del celular y no lo sueltan hasta que ya los niños se acostaron, hasta altas horas de la noche. Es decir, el ejemplo no sirve para lograr que los niños, dejen de usar las pantallas. Correcto, Germán, y diste en el punto clave, y fue la primera frase que dijiste: ¿qué está pasando con los cerebros de estos niños? Esa, entre comillas, inteligencia o desarrollo o habilidad, que yo lo llamo más una habilidad del niño de navegar en los sistemas, pero es una habilidad, no te está generando un desarrollo de la inteligencia como tal, porque es que la inteligencia solamente no es saber utilizar un dispositivo electrónico, la inteligencia va más allá. Yo siempre le digo a los papás en la consulta y en las asesorías que les hago a los papás, y es que dejen que sus niños se aburran, dejen que sus niños sientan aburrimiento. A Roger, a ti, Germán, y a mí nos tocó que nos aburríamos y ¿qué nos tocaba hacer? Buscar algo para hacer, ¿cierto? Que no sé, ya pintar, jugar, escribir, saltar, ir a explorar, o sea, mirar una cantidad de buscar un estímulo que me genere placer, pero desde lo natural. No permitir que una pantalla me esté generando un estímulo artificial, porque es que este estímulo de placer es artificial, no es real. O sea, la realidad que tiene el niño, que tenemos nosotros frente a la pantalla, no es cierta, es irreal. Entonces, nosotros, no es que quiera decir que todo, como dice la frase, todo tiempo pasado fue mejor. No, yo creo que es diferente, pero hay que saber manejar este tipo de realidad. Entonces, permitamos que nuestros niños se aburran, permitamos que nuestros niños exploren, permitamos que nuestros niños tengan la capacidad de controlar, permitámosles la voluntad. Mira, cuando dices que se desarrolla la inteligencia, mientras más temprano un niño use una pantalla de celular, más daño le vamos a producir a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es un área del cerebro que está aquí detrás de la frente, ahí hay dos lobulitos frontales y ahí es donde está nuestro pensamiento. Ese es el que nos controla, los que nos diferencia del resto de los mamíferos y del resto de los seres vivos, el que nos da esa inteligencia. Y la voluntad es la parte más importante, porque esa voluntad es la capacidad de yo postergar las emociones. Te doy un ejemplo, Germán. Tú dices en este momento, uy, qué rico yo comerme una chocolatina en este momento, y la tienes aquí al lado. Pero tú tienes la capacidad de decir, no, no me la voy a comer, porque estoy a dieta, porque de pronto me marea, porque me cae mal, o porque simplemente lo quiero postergar para el postre del almuerzo. Ese es un ejemplo simple de lo que hace la corteza prefrontal. Cuando yo no desarrollo la corteza prefrontal, y es lo que están haciendo estos equipos, esta tecnología, entonces lo que hace es que yo quiero el estímulo ya, la recompensa ya, yo quiero todo para ya. Las emociones tienen que ser ya y no puedo esperar.
Y eso es lo que hace que durante la vida el niño no tenga esa habilidad o esa conciencia de que todo puede esperar, de que la recompensa toda llega a su debido tiempo. Eso te tocó a ti, le tocó a Roger, me tocó a mí, nos tocó a los de nuestra época cuando no teníamos con qué jugar sino un balón o unas bolas de cristal o laminitas o la lotería o otros juegos de mesa o simplemente salir a la calle a jugar con un balón con nuestros amigos, cosa que no se da hoy. Entonces mira que esa inteligencia se va perdiendo. Se adquieren otras habilidades, pero la inteligencia se va perdiendo, hermano. Frente a ese tema, con los buenos días, doctor Wilson, me parece muchas gracias, me parece muy importante un asunto y es que nos centremos en un acto que es demasiado importante para el desarrollo del ser humano y es el de la escritura. ¿Qué pierde cognitivamente un niño cuando deja de escribir? ¿Y qué perdemos nosotros cuando dejamos de escribir? Porque ya no escribimos a mano. Estoy hablando de escribir a mano, porque uno puede escribir en el computador, puede escribir, pero a mano. Esas habilidades son las habilidades blandas, esas habilidades se pierden. Pero te digo yo, es una habilidad que produce desarrollo en la corteza prefrontal. O sea, es que todo es muy fácil a través de la tecnología. Mientras más temprano utilicemos el celular, para mí, y eso sí lo digo a modo propio, los niños menores de 5 años no deberían usar tecnología. La Sociedad Americana de Pediatría y la OMS ha dicho que en menores de 2 años, yo como papá, como médico, como pediatra, considero y le recomiendo a mis pacientes, a mis papás, que no lo utilicen hasta después de los 5 años, que ya ha habido un desarrollo, cierto desarrollo de esa corteza prefrontal con ciertas habilidades y con ciertos estímulos. Entre ellos está la escritura. Nosotros empezamos a escribir generalmente hoy, deberíamos empezar a escribir y a tener esos trazos alrededor de los 2 años. En nuestra época podíamos empezar a escribir alrededor de los 6, 7 años cuando ingresábamos a la escuela, y en otros que tenían otro acceso o que tenían otra posibilidad de cursos de preescolar, pues obviamente empezaban desde antes. Pero hoy los niños tienen que empezar a escribir mínimo a los 2 años de edad, a tener ese trazo fino, a tener esa habilidad fina de hacer las bolitas, de hacer el palito, de hacer los dibujos, de hacer la casita. Eso estimula el cerebro, estimula esa corteza prefrontal y todas las habilidades que tiene el cerebro. Esto, como le decía yo a Roger al principio, es al menor esfuerzo. Yo no tengo que hacer nada porque todo lo tengo aquí. Si voy a escribir un texto, lo tengo aquí. Si voy a hacer una presentación de diapositivas, lo tengo aquí. Si voy a hacer una investigación, todo está aquí. Entonces es muy complicado, muy complicado ese tema. Y ahora con la inteligencia artificial ni se diga, adicionalmente. No, es terrible, es terrible. No, con la inteligencia artificial ya pasamos a otro nivel. O sea, ya esto claro. Es otro nivel. O sea, ya pasamos de la máquina de escribir, ya como al computador. Nosotros escribíamos los textos nuestros en máquina de escribir. Y teníamos la estabilidad de los músculos de la mano, de los lumbricales, porque las máquinas de escribir eran muy duras. Yo todavía tengo la máquina de mi abuelito de 1910 y eso no lo hunde nadie, porque eso, hoy el tema es simplemente con tocar o simplemente con los ojos. Mira, yo acabo de estar en una feria en Las Vegas, en la feria del CES, se llama así, Feria de Tecnología del CES, que es la tecnología más grande, donde hay unos desarrollos tecnológicos, y me encontré una cosa que es una herramienta fundamental para los pacientes que tienen cuadraplegia, y es una especie de paladar, como si fuera un retenedor, te lo metes en la boca, pues se lo mete uno al paciente, se lo introduce al paciente en la boca, y él con la lengua puede manejar absolutamente todo con la inteligencia artificial. Puede hablar, puede escribir, puede manejar los elementos de la casa, los electrodomésticos, y eso es para uso del paciente con cuadraplegia, ¿cierto? Pero te puedes imaginar, Germán, si ese dispositivo lo empiezan a usar de forma masiva. Entonces simplemente nos sentamos en la casa a comer, no nos movemos, no hacemos ejercicio, no hacemos nada, y todo lo manejamos con los ojos o con la lengua. O sea, eso es un tema espeluznante, me parece a mí, espeluznante. Lo que me decía el compañero de la escritura, dejamos de escribir.
Muchos colegios hoy ya tienen, cada uno se sienta con su tablet y empiezan a digitar la escritura a través del PC. Tenemos que volver, hay colegios todavía, el colegio de mis hijos, yo recuerdo, pues ya tengo hijos mayores, pero el colegio de mis hijos recuerdo que hasta la primaria la hacían en letra cursiva, en letra pegada. Y yo decía, pero esta gente tan cansona, ¿cómo ponen esos muchachos a escribir en letra pegada si apenas son los niños? No, el efecto que hizo ese ejercicio de que escribieran en letra pegada fue maravilloso en estos muchachos. Y hoy se ha perdido. Eso de la gente sedentaria, me acuerdo de la película Wall-E que habla sobre eso, película animada de que en esa nave todos están obesos porque no se mueven nunca. Bueno, otra cosa, Wilson, es la utilización de estas pantallas de los celulares, de tablets por parte de los padres de familia para desencartarse de los hijos, así llamémoslo en plata blanca, porque así es. ¿Qué niño tan cansado? Yo necesito hacer mis cosas, entonces tenga el celular, tenga la tablet para que no me moleste durante todo el día. El gran error que cometen los padres. Ni siquiera error, es un daño que les estamos haciendo. Es un daño, porque vuelvo a lo mismo. O sea, todo se traduce en el desarrollo de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal se desarrolla, o sea, tiene a obtener su desarrollo completo hacia los 30 años. Entonces te puedes imaginar todos esos 30 años sometidos, expuestos a este tipo de tecnología, al exceso de tecnología, pues obviamente va a haber una disminución del grosor de esa corteza prefrontal y del desarrollo de esa corteza. Acuérdate que siempre decíamos que, hombre, es un dicho popular, hombre, a este muchacho, cuando no era muy inteligente, se le decía, hombre, a usted le falta materia gris. Es así. Esa materia gris va disminuyendo su grosor, va disminuyendo su tamaño, va disminuyendo su espesor con el uso de la tecnología, con el uso excesivo de esta tecnología. No el uso de la tecnología, el uso excesivo, o sea, la exposición excesiva a la tecnología. Entonces, ¿yo qué voy a tener dentro de 30 años? Y ya lo estamos viendo. Hoy los muchachos no quieren hacer trabajos que generen mucho esfuerzo. Hoy los jóvenes de 20, 25 años quieren hacer todo al menor esfuerzo. Uno, ya no quieren responsabilidades, no quieren tener hijos, por ejemplo, no quieren conformar una familia, no quieren un empleo donde tengan que desarrollar todo su potencial físico e intelectual, quieren todo muy light. O sea, hay todavía muchachos que tienen un pensamiento crítico, como decía Roger ahora, que tienen un desarrollo del cerebro diferente, pero el común denominador es el menor esfuerzo. Hoy lo estamos viendo. Te puedes imaginar, Germán, Roger, compañeros, en unos 15, 20 años con el desarrollo de la IA que está hoy y cuántos desarrollos adicionales van a venir de ahora en adelante. Entonces, ahí sí va a pasar como en la película Wall-E. Nos va a tocar a todos obesos, sentados, sin ningún esfuerzo, sin tener que pensar porque todo lo van a hacer por mí. Entonces, ¿qué tipo de mundo estamos construyendo? No para nosotros, porque nosotros ya estamos de salida, pero ¿qué tipo de mundo estamos construyendo? Hoy vemos niños, y lo pongo en mis columnas, yo siempre arranco con varios ejemplos, y vemos eso que acaba de decir Germán, niños de menos de un año, que hace poquito me lo contaba una amiga, y uno lo ve en el diario vivir, que los niños en un restaurante están comiendo, y para que coman les ponen una pantalla. Entonces, los hipnotizan con la pantalla, y el niño ni siquiera se da cuenta de qué es lo que está comiendo, mientras la mamá le está metiendo la cucharada y dele comida, y el niño, como está hipnotizado, embelesado, como decimos ahí, extasiado por la pantalla, porque es que el niño no está conectado con la pantalla, no es un tema consciente, porque el niño a esa edad, menor de 5 años, tiene la capacidad consciente de concentración, o sea, ellos no están concentrados, esa es la palabra, no están concentrados en la pantalla, están extasiados, están hipnotizados por esa pantalla, y no es consciente, mucho menos va a ser consciente de lo que están saboreando, la comida que están saboreando. Ay, Dios mío, bendito, entonces, de mal para peor. Yo que pensaba, que tenía la esperanza, Wilson Gómez, de que las próximas generaciones fueran más críticas, menos dóciles, menos descriteriados. Pero eso depende de nosotros, Roger. O sea, a eso es que van mis columnas, que mis columnas van dirigidas a eso, y es lo que hago yo todos los días en mis asesorías con los papás. O sea, me dicen, yo no soy médico de niños, yo soy pediatra, pero yo considero que la pediatría no es el médico de los niños, es el médico de los papás, de los padres.
Y esta conversación, mire que la empiezo y la termino por ahí porque de todas maneras todo está absolutamente conectado, Sí, ¿cierto? así Y es. entonces, a llegar allá, sus columnas están siempre... Hay otra muy buena, mejor dicho, esta no es la última conversación, vamos a tener que seguir conversando, pues porque aquí, hasta aquí tenemos que parar, llegar porque tenemos otra invitada, pero hay que seguir conversando porque usted en sus columnas tiene propuestas. Y entonces, cuando usted dice ahí, depende de nosotros, listo. Entonces, vamos a pellizcar a los padres de familia hoy. Vamos a pellizcarlo. Pues así como suena al estilo de la educación pasada, que no debe ser así, pero así como que uno sienta, ¿qué pasó? Señores, pasó, Despertemos. estamos educando muy mal a esos niños, le estamos dando un tremendo mal a esos niños y Insisto, por ahí derecho a nuestra sociedad. insisto, Roger, no estigmatizo el uso de la tecnología, no es Por un supuesto, demonio, no lo estoy por supuesto. satanizando, es una herramienta fundamental, pero hay Así que es, saberla usar, hay que usarla así es. con moderación. Y ese control parental es fundamental en ese desarrollo Es, crítico de nuestros niños. Entonces, claro, para terminar, aquí para redondear, uno, niños menores de 2 años, según la OMS y la Asociación Americana de Pediatría, 0 pantallas en menores de sí, 2 años. De los 2 a los 5 años, máximo 1 hora al día, 1 hora al día. Y de ahí en adelante ir subiendo 1 hora y media, 2 horas y media hasta los 10 años y a partir, obviamente, pienso yo, de los mayores de edad, pues usar libremente, porque ya no podemos hacer nada con los mayores, ya ese es otro cuento que en otra columna también la manejamos. Y en mis columnas, como decía Roger, yo no hago solamente una crítica, porque esto no se trata de hacer críticas, y lo decía, lo hablaban ustedes con el invitado anterior, no es simplemente hablar y hablar y hablar mal y satanizar todo lo que se hace, pero también tengo que hacer propuestas. Entonces, en mis columnas lo que hago es contar una historia sobre el tema, plantear la situación que tenemos hoy en Colombia y en el mundo, y luego tengo que dar unas herramientas para mejorar lo que estamos haciendo, desde lo individual, desde la familia, que es básicamente el pilar fundamental de todo, es la familia, porque es donde está lo que decía Germán ahorita, el ejemplo, los valores y los principios, desde lo gubernamental. ajá, Y hoy he incluido con todas esas políticas públicas que a Reuters le gustan tanto, todas las políticas públicas que vayan en pro y beneficio del bienestar y la salud de todos los habitantes. Y ya estoy incluyendo, que me parece siempre importante, meter la universidad, o sea, la academia y la empresa privada. sí, señor. Entonces, todos somos responsables y todos Todos. tenemos que ser actores principales, no por allá ni actores secundarios, ni por allá simplemente espectadores de lo que está pasando. De reparto, ¿no, señor? No, no, no. Muy Pasemos bien. de la reflexión, porque todo el mundo me dice, oye, qué columnas tan bonitas, qué bonita reflexión. Yo, momentico, es que esto no puede ser una reflexión. Tenemos que pasar de la Solamente. reflexión Sí, señor, acción, claro. que es lo importante, Roger Sí, señor. y compañeros. Wilson Gómez Arango, muchas gracias por estar con nosotros y pues lo seguiremos molestando porque necesitamos gente como usted que nos ayude a construir, como suena, una sociedad mejor. Yo creo Construir. que se logra. Muchísimas Esa es la gracias. palabra. Construyamos juntos, construyamos juntos. Muchísimas gracias por la invitación y aquí, hombre, todo el cariño y todo el aprecio por ustedes. Muchas gracias. Muchas Wilson gracias. Gómez Arango. Construyamos juntos. Así es sencillo, pero juntos. Y pasemos de la reflexión a la acción.